Buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con lo que es fasores, todo lo que es análisis de circuitos en alterna en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? En esto nosotros vamos a realizar el día de hoy un poco de análisis o recordatorio de las leyes básicas de circuitos, pero aplicado a lo que es alterno. De igual manera, ya les he compartido el OneNote de las clases anteriores en el aula, en el Teams, y espero compartirles también por el aula virtual. Por favor, le revisan. De igual manera, la clase de hoy se está grabando, entonces también lo pueden tener en, en Teams. Entonces empezamos hoy la clase. Antes de olvidarme, la prueba es el siguiente viernes. También tenemos el taller. El taller es virtual, o sea, cada uno lo hace individualmente, pero recomiendo que lo hagan antes de la clase del miércoles. Eh, y los deberes, el deber me lo pueden entregar hasta el domingo de la siguiente semana, sí que sería el 18 de mayo, pero recuerden que el deber más o menos les va a ayudar para la prueba, ¿sí? Se va a realizar una prueba similar a lo que está el deber. Entonces, por favor, lo realicen. El- Todo esto de los circuitos en alterna que estamos analizando, prácticamente tienen todas las reglas que ya han visto anteriormente en el anterior módulo. Lo único que cambia es que estamos trabajando con fasores y números complejos, ¿sí? Entonces empezamos la clase de hoy. Les voy a compartir. Ya, ya listo. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir y me informan cualquier problema que tengan. Entonces, en este momento se está grabando. Por favor, también revisan si continúa la grabación. Entonces, hoy vamos a ver las leyes generales, hoy y mañana, un poco de leyes generales aplicadas a circuitos en alterna en el dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a iniciar con las leyes de Kirchhoff. Veamos esto. ¿Sí? Pero vamos a verlas en el dominio de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un generador, luego tenemos mi resistencia, una inductancia y un capacitor. Tenemos en el sistema. Entonces, nosotros vamos a asumir que la corriente sale de mi generador. Esta corriente le voy a llamar una corriente I. Y en la resistencia, como estoy yendo con mi corriente, yo le voy a colocar positivo por donde ingresa. Y le voy a llamar a esto mi voltaje de la resistencia. Por donde sale la corriente, negativo. Lo mismo con la inductancia. Por donde ingresa positivo y por donde sale negativo. Y vamos a tener una diferencia de potencial o el voltaje de la inductancia. Lo mismo por donde ingresa la corriente positivo para el capacitor y por donde sale negativo. Para todos los elementos pasivos utilizamos comúnmente esta convención de signos.
Entonces vamos con la primera ley de Kirchhoff, que viene a ser la ley de voltajes o de caídas de tensión. Y sabemos que en esto, la ley de voltajes nos dice que la sumatoria de tensiones del circuito, la sumatoria de voltajes, va a ser igual a cero cuando estamos en una malla o en un circuito cerrado. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces ahora, en cambio, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener el voltaje del generador. Antes de ir a eso, ya, antes de ir a eso, también nosotros tenemos esta sumatoria. Por ejemplo, si tenemos algunos elementos, vamos a tener que es el voltaje 1 más el voltaje 2 y es sumatoria algebraica, ¿no? Más voltaje 3 más un voltaje n. Todo debe de sumar igual a 0. Pero recordemos, en alterna, este voltaje 1 va a ser igual a raíz de 2 BRMS coseno de omega de t más el ángulo 1 del primer voltaje de cualquier elemento. Voltaje 2 será igual raíz de 2, un voltaje BRMS 2, al anterior le voy a poner 1, coseno de omega de t más phi 2. Y así sucesivamente. Entonces, cada voltaje nosotros tenemos con una, un ángulo de fase. Lo que en cambio es un ángulo de fase diferente. Lo que en cambio es igual, siempre va a ser igual la frecuencia, ¿sí? En cualquiera de uno de estos voltajes. Distintas frecuencias no podemos aplicar esto y no pueden estar en el mismo circuito, ¿sí? Siempre debemos de trabajar con la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, este voltaje 1 en fasores sería igual al voltaje RMS1 y con su ángulo de fase. Y el voltaje 2 sería igual al voltaje RMS2 con su ángulo de fase. Por lo tanto, cuando nosotros queremos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, considerando la sumatoria, será considerando la sumatoria de estos fasores, ¿sí? Y debe de ser igual a 0, sumatoria algebraica. Entonces, esta sumatoria, nosotros vamos a tener una parte real y una parte imaginaria de cada uno de los fasores. Y con eso nosotros vamos a tener cualquier resultado que necesitemos. Entonces, por ejemplo, apliquemos esta ley de voltajes en este circuito. Nosotros, ¿qué vamos a tener? El voltaje del generador y vamos a estar trabajando en fasores. Entonces, el voltaje del generador le hacemos positivo, entonces la corriente va del negativo al positivo de mis nodos, por lo tanto sería positivo, crece el potencial. Luego vamos al siguiente, el siguiente decrece el potencial de la resistencia, por lo tanto le coloco el menos antes. Vamos por la inductancia, ingresa la corriente por el lado positivo, sale por el lado negativo, significa que decrece el potencial, menos BL. Todo esto en fasores. Luego vamos por el capacitor, que de igual manera decrece el potencial. Y esto sería igual a 0 en el caso de ese circuito.
Entonces, lo único que ha cambiado en este caso es que estamos trabajando con estos fasores y por lo tanto esta suma algebraica de tensiones que igualamos a cero, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. O lo mismo, podemos decir que vamos a tener un módulo y un ángulo de toda esta suma, ¿sí? Pero de ahí es la misma ley que han visto anteriormente. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Vamos ahora con la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? En la ley de corrientes, en cambio, nos dice que la sumatoria de corrientes en el tiempo o en el sistema va a ser igual a cero. ¿De qué corrientes? Las corrientes en un nodo del circuito. Entonces, por ejemplo, yo tengo este nodo y por aquí yo tengo algunos cables, ¿sí? En estos cables yo tengo una corriente que ingresa. Por ejemplo, esta corriente le voy a colocar una corriente I3, una corriente que ingresa. También voy a tener una corriente I1 que ingresa y vamos a tener una corriente I2 que sale. Estas corrientes están en función del tiempo. Entonces, la sumatoria de estas corrientes nosotros consideramos siempre, al menos en una convención de signos, que todo lo que ingresa en el nodo será positivo y todo lo que sale negativo. Entonces, en este caso tendríamos que la sumatoria es igual a la corriente I1 de T más la corriente I3 de T menos la corriente I2 de T, y esto sería igual a cero. Corriente I1, si estamos hablando de sistemas en alterna, nosotros vamos a tener que la corriente I1 es igual a raíz de 2 y RMS1 coseno de omega de t más un ángulo 1. La corriente I2 en el tiempo será igual a raíz de 2 y RMS2 por coseno de omega de t más un ángulo 2. Y la corriente 3 sería igual a raíz de 2 y RMS3 por coseno de omega de t más phi de 3. Si nosotros quisiéramos hacer la suma algebraica de estas tres, sí le ven que esta suma se complicaría, ¿sí? Por lo tanto, es lo que pasamos a fasores. Entonces, el fasor, vamos a hacer, el fasor 1 será igual a IRMS1 con el ángulo 1. El fasor 2 sería IRMS2 con el fasor 2, con el ángulo 2. Y el fasor de la corriente 3 será igual a IRMS3 y el fasor 3. Con eso, en fasores, nosotros vamos a sumar algebraicamente estas corrientes, que habíamos dicho que es la corriente 1 más la corriente 3 menos la corriente 2. Va a ser igual a 0. La corriente 1 es IRMS1 con el ángulo 1 más IRMS2 con el ángulo 2 y menos IRMS3 con el ángulo 3 igual a 0. Cuando nosotros estamos sumando, ustedes pueden colocar esto directamente en la calculadora considerando coordenadas polares.
¿sí? Sino también pasan cada uno a una parte real y a una parte imaginaria. Entonces puede ser, podemos colocar, vamos a colocarle y1 más jx y1. Le voy a colocar la parte real como una resistencia para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a colocar R1 más jx1, una parte real y una parte imaginaria de la corriente. Mejor para no confundirles, perdón, les voy a dejar siempre en real más imaginaria antes de ponerles un valor. Entonces, real más imaginaria de la corriente 1. De esta de la corriente 2 también vamos a tener una parte real más una imaginaria, y de la corriente 3 podemos tener una parte real más una imaginaria. Este sería de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. Entonces nosotros cuando sumamos algebraicamente esto, nosotros vamos a tener la parte real de la corriente 1, real de la corriente 2, más la real de la corriente 3. Y luego vamos a tener la imaginaria, las partes imaginarias de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. Todo esto igual a 0, porque es esta suma algebraica, ¿sí? Y bueno, y dependiendo de cómo esté el resultado, pues la parte negativa que tengamos se puede eliminar, como no, o puede seguir positiva, ¿sí? Todo depende de los valores que tengamos, pero esto de aquí es para darles una idea de la expresión que nosotros vamos a tener, que podemos estar trabajando solamente con el módulo y el ángulo, o también con coordenadas rectangulares, ¿sí? Que vienen hasta la parte real y la parte imaginaria. Listo. Entonces, ahora hagamos un ejemplo pequeño, solamente un ejemplo pequeño para recordar lo que hemos visto ayer y un poco de hoy. Entonces, vamos con otro ejercicio. Vamos a tener mi fuente, que es una tensión VS. Luego tengo una resistencia de 90 ohmios. Tengo una inductancia de 32 milihenrios. Y tengo un capacitor de 5 microfaradios. La tensión será igual a raíz de 2 por 750 por coseno de 5000 T más 30 grados en voltios. Me preguntan, me piden el circuito en el dominio de la frecuencia y luego la corriente I. La corriente I es la corriente que circula por este circuito, ¿sí? Entonces, primero pasamos al dominio de la frecuencia y sabemos que mi circuito va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener esta es voltaje de alterna. Voy a tener mi voltaje de alterna. El voltaje de alterna será el módulo 750 con mi ángulo de desfase de
30 grados. Luego vamos a tener mi primera impedancia, que es solamente una resistencia de 90 ohmios. Luego vamos a tener una segunda impedancia que viene a ser la reactancia de la inductancia, que sería J omega X XL. Le vamos a calcular esto de aquí, que viene a ser la reactancia del, vamos, o la impedancia, la segunda impedancia de la inductancia será igual a J omega L. Omega, ¿a qué es igual? Lo vemos aquí. Omega es igual a 5000. Entonces, con eso ya podemos calcular. Por lo tanto, la impedancia sería igual a J 5000 por 32 milihenrios. Y esto será igual a J 160 ohmios. Y eso colocamos en el circuito. Luego tenemos otra impedancia que es debido al capacitor. Y esa también le vamos a calcular. Para calcularle la impedancia del capacitor es igual a menos J dividido para omega DC, que sería igual a 5000 por 5 por 10 a la menos 6, que son los 5 microfaradios. Y esto es igual a menos J 40 ohmios. Por lo tanto, nuestro circuito quedaría de esta manera, como está en la figura. Y tenemos nuestra corriente, pero ya sería nuestra corriente fasor. Por lo tanto, le colocamos con la letra mayúscula y con la rayita encima. Ahora, ¿cómo podemos calcular la corriente? La corriente podríamos calcularla haciendo la transformación de este circuito con una impedancia equivalente. ¿Sí? Impedancia equivalente. Este sería mi voltaje y tendríamos nuestra corriente. Entonces, la corriente sería igual a mi voltaje dividido para mi impedancia equivalente. La impedancia equivalente a qué es igual en este caso. Como le ven, tenemos las distintas impedancias conectadas en serie. Entonces, la impedancia equivalente será igual. Tenemos estas impedancias conectadas en serie. Entonces será igual a 90 ohmios más J 160 ohmios menos J 40. Por lo tanto, mi impedancia equivalente tendrá una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Que está medida en ohms. Esto es en coordenadas rectangulares, parte real, parte imaginaria. Y esto es lo mismo en módulo, es igual a 150 con ángulo de 53.13 grados en ohms. Y con eso yo ya puedo calcular la corriente. Sabemos que el voltaje es 750 con ángulo de fase de 30 grados. Todo esto dividido para 150 con ángulo de fase de 53.13 grados.
Y aquí nosotros tenemos la división de las coordenadas polares. Dividimos el módulo, que sería 750 dividido para 150, igual a 5. Y luego restamos los ángulos. Sería 30 menos 53,13. Y eso me da un ángulo de menos 23,13 grados. Y esto estaría en amperios. Esta es la respuesta fasorial y le vamos a pasar la respuesta en el tiempo. La corriente, ¿a qué sería igual? A raíz de 2 por 5 de mi corriente, que es la corriente IRMS, por coseno de omega de t, que sería 5000 de t, más el ángulo de la corriente, que sería en este caso menos 23,13 grados. Todo esto en amperios. Entonces, esta sería la respuesta de este circuito. ¿Sí? Ya listo. Entonces, como vieron, en esta apliqué la ley de Ohm y nada más. En esta no aplicamos nada más, solamente ley de Ohm e impedancia equivalente. También nosotros podríamos estar calculando la tensión en cada uno de los componentes. Y ahí sí podríamos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Pero también podemos utilizar la siguiente ley que viene de la ley de voltajes, que viene a ser el partidor de tensión o partidor de voltaje. En donde que la ecuación que, si nosotros recordamos, sale de análisis con la ley de Kirchhoff y también considerando la ley de Ohm. ¿Sí? Pero nosotros ahora solo vamos a recordar esto de aquí. Tenemos mi fuente, tenemos impedancias que no sabemos si tienen solo resistencia, si tienen solo inductancia o capacitancia, pero son mis impedancias. Entonces, en la impedancia 1 yo voy a tener una caída de potencial 1 y mi impedancia 2 una caída de potencial 2. Con el divisor de tensión o partidor de tensión, nosotros tenemos que la tensión 1 la podemos calcular como este es igual a la tensión total por la impedancia a la que estamos evaluando la tensión dividido para la suma de las impedancias. Y recuerden que esto solamente se puede aplicar cuando los elementos están en serie. Lo mismo viene a ser para la tensión 2, que será igual la tensión de ingreso por la impedancia que estamos trabajando, que sería la impedancia 2, dividido para la suma de impedancias. Entonces, esto podríamos aplicarlo muy bien en el ejercicio anterior para calcular las distintas tensiones de los elementos, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos 3 elementos, pero se aplica la misma regla, ¿sí? Que viene a ser que, por ejemplo, la tensión en esta resistencia de 90 ohmios será igual a la tensión 1 por esta impedancia dividido para la suma de todas las impedancias del circuito. Y como les dije, esa ley solamente se aplica si el circuito o si las impedancias están en serie. Bien. La otra regla viene a ser el partidor de corriente.
El partidor de corriente, en cambio, nosotros lo vamos a observar cuando nosotros tenemos impedancias en paralelo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí una corriente que ya la tengo en fasores, tengo mi impedancia 1, impedancia 2. Y yo quiero conocer las corrientes de cada una de las impedancias. Corriente 1 y corriente 2. Nosotros podríamos utilizar la ley de Kirchhoff de corrientes para realizar ese cálculo, pero también podemos utilizar este divisor de corriente o partidor de corriente. Entonces, en este divisor de corriente, nosotros vamos a tener que la corriente 1 es igual a la corriente total, que sería la corriente I, por la impedancia opuesta a la que estamos trabajando. ¿Cuál estamos trabajando? Impedancia 1. La impedancia opuesta sería la impedancia 2 dividido para la suma de las impedancias. Lo mismo sucede con la corriente 2. La corriente 2 sería igual a la corriente de ingreso por la impedancia que estamos evaluando la corriente, que sería la impedancia opuesta, sería la impedancia 1, dividido para la sumatoria de impedancias. Ya listo. Entonces ahora, considerando solamente estas reglas, vamos a calcular el voltaje que cae en cada uno de los elementos del siguiente circuito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio también un poco fácil, pero es para entender estos conceptos. Antes de seguir, quiero ver si se está grabando. Sí, seguimos con la grabación. ¿Todos me siguen? ¿Todo bien? Ya listo, gracias. Entonces ahora vamos otra vez a la pantalla y vamos a hacer el siguiente circuito. Ya. Aquí tenemos este circuito. Tenemos una tensión 1 en alterna. Luego tenemos una resistencia 1. Tenemos la inductancia. Luego tenemos en esta rama una resistencia 2. Luego tenemos otra inductancia 2. Tenemos otra fuente de tensión que viene a ser, todavía no estamos en fasores. Entonces esta rayita que les puse aquí no va. Ya. Todavía estamos en el tiempo. Entonces tenemos el voltaje 1. Para aclarar eso le voy a colocar en el tiempo, voltaje 2 en el tiempo. Vamos, no se ve bien esta. Ya. Voltaje 1 en el tiempo. En paralelo a resistencia 2 y L2 está un capacitor. Listo. Bien. Entonces nosotros vamos, antes de realizar cualquier cosa, vamos a asumir que tenemos una corriente que va en este sentido de nuestra tensión 1. ¿Sí? Esta le voy a llamar, bueno, por el momento una corriente I, que luego tal vez le cambiemos de nombre.
Esta me ayuda a determinar los símbolos que vamos a estar trabajando. Entonces, lo que nos pide calcular es el voltaje en cada uno de los elementos, la caída de tensión. Entonces, vamos a colocar los signos de esta caída de tensión. Entonces, si entra por la resistencia 1, positivo. Sigue la corriente, sale negativo. Esta sería mi tensión de la resistencia 1. Paso con la corriente, voy hacia la inductancia 1, ingreso positivo, salgo negativo. Sería la tensión de la impedancia 1. Luego tenemos el voltaje 2. Por el momento paso esa de ahí. Y vamos por la inductancia 2, que ingresa la corriente positivo, sale negativo, y este sería mi voltaje del inductor 2. Luego vamos por la resistencia 2, ingresa la corriente por este terminal, sale por el otro, por lo tanto es negativo, y ese sería mi tensión del terminal 2. Luego también nosotros tenemos el voltaje del capacitor, y vamos a asumir que el punto positivo del inductor que está aquí sería el mismo punto que lo vemos en este nodo, y le va a seguir y le vamos a colocar también como un valor positivo, ¿sí? Luego vemos si este signo está bien. Listo. Ahora veamos qué datos nos dan en el circuito. Nos dan el voltaje V1 RMS, voltaje V1 RMS es igual a 230 voltios y tiene un ángulo de desfase 1 de pi sextos. Luego tenemos, este sería con la fuente 1 de T. Entonces la fuente 1 de T sería igual a raíz de 2 por 230 por coseno de omega de T más phi 1. En este caso me dan en radianes, que sería pi sextos radianes. Que ustedes, dependiendo de cómo les guste trabajar, lo pueden pasar de radianes a grados desde el inicio o continuar con radianes, ¿sí? Ahora vamos con la tensión 2 de dato. Nos da la tensión 2 RMS es igual a 120 voltios y luego nos dan el ángulo de desfase igual a pi cuartos. Por lo tanto, la tensión 2 en el tiempo sería igual a raíz de 2 por 120 por coseno de omega de t más pi cuartos. También nos da la frecuencia. La frecuencia en este caso, en este circuito, es de 50 hercios. Entonces también nos dan de dato, entonces vamos a colocar datos. Nos dan que la frecuencia es de 50 hercios. Nos dicen que la resistencia 1 es igual a 10 ohmios, resistencia 2 5 ohmios, L1 igual a 10 milihenrios, L2 igual a 50 milihenrios, y la capacitancia 3 es igual a 300 microfaradios. Listo. Algo más que necesitamos es conocer la frecuencia angular, que sería omega, que sería igual a 2pi por la frecuencia, que habíamos dicho que es dato, que es 50 hercios, y tendríamos eso que sería igual a 314.16 radianes por segundo. Entonces, estos serían los datos que estaríamos manejando. Y ahora sí, vamos a pasar el circuito a fasores o al dominio de la frecuencia.
Entonces, al momento tenemos en el dominio del tiempo. Entonces, como primer paso, entonces aquí vamos a colocar paso 1. Pasamos al dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, para pasar al dominio de la frecuencia, primero vamos, la tensión 1 sería igual al voltaje VRMS 1 con el ángulo de fase 1, que lo coloqué como fin. Y esto lo habíamos visto en el dato, es igual a 230 voltios y tiene un ángulo de pi sextos. Eso lo hemos visto en el dato, ¿sí? Que estaba aquí. Entonces tenemos el voltaje VRMS y el ángulo de desfase. Ya. Luego la otra variable que necesitamos es el voltaje 2. El voltaje 2 sería igual al voltaje VRMS2 con el ángulo 2. Y esto es igual al voltaje VRMS2, estado de dato, que es igual a 120 voltios y el ángulo de fase de pi cuartos. Listo. Veamos qué otra cosa necesitamos. Ya. Y nos dieron, sí, que el voltaje 1 y el voltaje 2 están en función del coseno. Ustedes en la casa hagan el mismo ejercicio, pero que el voltaje 2, déjenme ver cuál tengo para seguir haciendo. Yo tengo, aquí me he equivocado, tengo que el voltaje 2 me están dando en función del seno, no del coseno. Corrijan eso. Y ustedes en la casa, en cambio, le hacen en función del coseno para ver cómo les va. ¿Sí? ¿Qué cambia? Si coloco función del seno, esta de aquí. Uy. Si era función del coseno, este de aquí, el ángulo era pi cuartos y ya estaba. Yo a esta tensión la debo de pasar a función del coseno. Siempre debemos de pasar toda función del coseno, entonces debemos de trabajarlo un poquito más. Entonces, esta tensión 2 en el tiempo será igual a raíz de 2 por 120 y vamos a pasarle a coseno. Coseno sería igual lo mismo omega de t más pi cuartos, pero como es función del coseno, tiene un desfase de menos 90 grados, que sería menos pi medios. ¿Sí? Y ahora sí tenemos que el voltaje 2 en el tiempo es igual a raíz de 2 por 120 por coseno de omega de t menos pi medios. No, menos pi cuartos, perdón. Menos pi cuartos. Ya, listo. Ya. Entonces, ya cuando tenemos la función del tiempo en función del coseno, ahora sí lo enviamos a fasores. Y en fasores sería igual a mi ángulo de fase, pero mi ángulo de fase con respecto al coseno, ¿sí? Entonces le voy a colocar un ángulo de fase 2'. Este ángulo de fase 2' es igual a menos pi cuartos, que está acá, ¿sí?
Entonces, ojo con eso, ¿sí? Si la función que me están dando de ingreso de voltaje está en función del seno, yo debo de pasar a función del coseno. Si estuviera en función del coseno, no debemos de hacer ningún cambio y respetamos el ángulo de fase que nos hayan dado, ¿sí? Ahora sí, ya tenemos el fasor, los fasores de la tensión 1 y de la tensión 2. Listo. Ahora vamos a pasar a cada uno de los elementos. Entonces, primero tenemos las resistencias, no necesitamos moverlas, pero vamos a pasar las inductancias, ¿sí? L1, L2 y el capacitor. Entonces, vamos, listo. Entonces, vamos, J omega de L1. Es la primera impedancia que vamos a calcular. Entonces, le voy a colocar la impedancia de L1. Y esto es igual a J por omega, que sería 314.16 radianes por segundo, por la inductancia 1, que era 10 milihenrios. Y esto sería igual a J 3.142 ohmios. Luego tenemos la impedancia de la inductancia 2, que sería igual a J omega L2, y esto sería igual, les coloco el resultado, J de 15.708 ohmios. Luego tenemos la impedancia del capacitor, que sería igual a menos J dividido para la frecuencia angular por la capacitancia. Y esto sería igual a menos J por 1 dividido para omega por la capacitancia, que sería igual a 300 por 10 a la menos sexta de Faraday. Y esto sería igual a menos J 10.61 ohmios. Listo. Entonces, con esos valores, nosotros podemos armar mi nuevo circuito. Entonces, mi nuevo circuito, en el dominio de la frecuencia, vamos a tener mi fasor 1 de tensión. Luego vamos a tener aquí, tenemos 10 ohmios. En el siguiente nosotros tenemos J 3.142 ohmios. Luego tenemos mi tensión 2, mi fasor 2. Después tenemos mi resistencia de 5 ohmios y la siguiente, que sería J 15.708. Le voy a dejar como 71, ¿sí? Para no trabajar con más decimales. Y tenemos la otra, que es de la capacitancia, que sería igual a menos J 10.61 ohmios. Y lo que me piden calcular era las caídas de potenciales de cada uno. Pero para hacer eso, nosotros vamos a reducir las impedancias. Este conjunto de resistencia más la inductancia, yo le voy a llamar como impedancia 1. Luego esta de acá, la segunda resistencia más impedancia, le voy a llamar mi impedancia 2. Y la última, mi impedancia 3. Entonces voy a tener que la impedancia 1 es igual a 10 más J 3.142 ohmios. La impedancia 2 es igual a 5 más J 15.708 ohmios.
y la impedancia 3 es igual a menos J 10.61. Que como les había dicho, lo podemos dejar rectangulares o en coordenadas polares, en fasor con el módulo. Este lo tengo en radianes. Este otro módulo es 16.48 con mi ángulo de 1.2 radianes. Y el otro es 10.61 con un ángulo de menos pi medios. Ya, listo. Entonces nosotros para poder trabajar este circuito, para que sea más fácil, nosotros vamos a, este de aquí, vamos a hacerle una impedancia equivalente 1. Esta de aquí, ¿sí? Vamos a dibujarle primero cómo está el circuito antes de empezar a sacar equivalencias. Entonces nosotros tenemos voltaje 1, impedancia 1, que le llamamos impedancia 1, voltaje 2, tenemos esta impedancia 2 y tenemos esta que era nuestra impedancia 3. Para poder trabajar el circuito, vamos a sacar esta impedancia equivalente, que le voy a llamar como la impedancia 2,3, ¿sí? Entonces, esta impedancia 2,3 es el paralelo de las dos. Impedancia 2 en paralelo con la impedancia 3, que viene a ser igual a la impedancia 2 por la impedancia 3 dividido para la suma, ¿sí? Entonces, en esto, con los valores que ustedes tienen, ya sea de forma rectangular o de forma fasorial, esta impedancia, el resultado nos da igual a 11.043 menos J 21.865, que es lo mismo que 24.5 con mi ángulo en radianes de menos 1.103 radianes. Esta sería la impedancia 2,3 y por lo tanto mi circuito quedaría de esta manera. Listo. Voltaje 1, voltaje 2, impedancia 1, impedancia 2,3. Con este circuito que ya se ha reducido, ya podemos empezar a trabajar y ver el valor de la corriente y al menos ver caídas de tensiones de estos dos elementos. Entonces nosotros podemos tener que la fuente 1 es mi fuente dominante y vamos a tener mi corriente I. La corriente I pasa primero por la impedancia 1, por lo tanto esa parte es positiva, por donde sale negativa, lo mismo con la impedancia 2,3. Esta tensión le voy a llamar de la impedancia 2,3, le voy a llamar como mi caída de tensión 2,3. Y en el otro mi caída de tensión 1. Entonces veamos cómo vamos a calcular. Es aplicando, primero podemos aplicar la ley de voltajes, ¿sí? Entonces veamos, esto sería igual al voltaje 1, vamos por aquí, voltaje 1,
luego menos la caída de potencial V1, luego pasa por el voltaje 2, este era mi terminal positivo, este era el terminal negativo que estaba dado como parte del ejercicio, esta es la dirección del generador. Y lo que sucede, como decrece el potencial, sería menos voltaje 2. Y luego de igual manera la corriente pasa por la impedancia 2,3 y decrece. Entonces sería menos mi caída de potencial 2,3 igual a 0. La tensión 1 tenemos, tensión 2 tenemos. Lo que nosotros queremos encontrar es esta corriente. Entonces veamos cómo podemos hacer. Tensión 1 menos mi caída de potencial, este de aquí, ¿a qué será igual? A la corriente que está pasando por la impedancia 1. Solamente ley de Ohm, ¿sí? Menos mi tensión 2. Y vamos con la siguiente. La caída de tensión 2,3, ¿a qué será igual? Será igual a la corriente por la impedancia 2,3. Y esto es igual a 0. Con eso yo puedo despejar la corriente, que sería igual al voltaje 1 menos voltaje 2 dividido para la impedancia 1 más la impedancia 2,3. ¿Y esto a qué será igual? El voltaje 1 es igual a 230 pi sextos y el voltaje 2 menos 120 con el ángulo de menos pi cuartos. Todo esto dividido para la impedancia, que es la suma de 10,48 y el ángulo de 0,3 radianes, más 24,5 menos 1,103 radianes. Y esto es igual a 8,175, 1,78 radianes en amperios. Esta viene a ser mi corriente que circula por esa malla del circuito. Y con eso nosotros ya podríamos calcular mi caída de tensión de la impedancia 1 y que me va a ayudar a calcular la caída de tensión de los elementos de la impedancia 1. Entonces, ya tengo la corriente y con eso yo ya puedo calcular esta caída de tensión 1, que será igual la impedancia 1 por la corriente. Impedancia 1 nosotros tenemos, que es 10,48 con el ángulo de fase de 0,3 y mi corriente que lo habíamos calculado justamente ahora. Realizando las multiplicaciones, esto es igual a 85,5 con un ángulo de fase de 2,08 radianes. Este viene a ser el voltaje de la impedancia 1, pero nos habían pedido de cada uno de los elementos. La impedancia 1, recuerden que estaba formado por una componente de resistiva más una componente que era la inductancia 1, ¿sí? Entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia 1. Y esto sería igual a la corriente I por la resistencia 1. Y esto sería igual a 8,175 con el ángulo de 1,78 por 10 ohmios. Y esto será igual a 81,75 con un ángulo de 1,78.
voltaje de la resistencia 1. Como ven, el ángulo se mantiene porque es resistencia. Ahora, el voltaje de la inductancia 1 es igual a la corriente por J omega de L de 1, que era nuestra impedancia de la inductancia 1. Y esto será igual a 25.4 con ángulo de 3.34 radianes. Y que le vemos que existe un desfase debido a que la corriente está incrementando este ángulo, ¿sí? Con respecto a la corriente. Ahora, ya hemos calculado la tensión de esta resistencia y la tensión de esta inductancia. Ahora nos falta calcular de los otros elementos. Lo que nosotros tenemos es este circuito y tenemos esta impedancia 2,3. Con esta impedancia 2,3 yo puedo calcular la tensión que cae en esta impedancia equivalente. Entonces, calculemos esta impedancia, esta tensión 2,3. Entonces, vamos a hacerla acá. La tensión 2,3 será igual a la impedancia 2,3 por la corriente. La impedancia 2,3 ya habíamos calculado anteriormente y la corriente I también. Y esto será igual a 200.28 con ángulo de 0.677 radianes. ¿Sí? Entonces, dibujémosla esta impedancia 2,3. ¿De dónde vino? Esta impedancia 2,3 era de una resistencia, inductancia, se borró, una resistencia, una inductancia, y teníamos un capacitor en paralelo. ¿Sí? El voltaje 2,3 viene a ser la caída de tensión que existe en estos terminales. Por lo tanto, esta tensión 2,3 será la misma en este elemento como en esta impedancia que era la impedancia 2. Por lo tanto, yo ya puedo decir que mi voltaje del capacitor será igual a la caída de tensión 2,3. ¿Sí? Entonces ya tendríamos ese elemento. Ahora, tenemos que esta tensión 2,3, también va a ser igual a la tensión que cae en el conjunto de la impedancia 2. Y esta impedancia 2 está conformada de la resistencia 2 y de la inductancia. Ya habíamos dicho del circuito anterior que mi corriente estaba en este sentido. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a calcular la corriente que pasa por esta impedancia 2. Entonces le voy a llamar mi corriente 2. Y se acuerdan que esta impedancia la había llamado antes como impedancia 2. Entonces vamos a calcular esta impedancia 2. La corriente de la impedancia 2, que le estoy llamando corriente 2, va a ser igual al voltaje. ¿Cuál voltaje? Al voltaje 2,3, la caída de potencial, dividido para mi impedancia 2. Ya. Y la impedancia 2, primero recordemos, el voltaje, aquí ya está, es 200.28, 0.677, y la impedancia 2 teníamos que era igual
Veamos. La impedancia 2. Acá está. Sería 5 más J.15 o 16.48 con un ángulo de 1.2. 16.48 con un ángulo de 1.2. Y eso lo pueden calcular, ¿sí? Eso tendríamos la corriente 2. Listo. Ahora nosotros podríamos calcular el voltaje de la resistencia 2, que sería igual a la corriente 2, viene a ser esta resistencia 2, y inductancia 2. Inductancia, sí, le voy a dejar sin la letra, que es la corriente 2 por la resistencia 2. La corriente 2 le pueden calcular para que lo hagan en casa, pero con eso yo ya puedo colocar este dato aquí y voy a multiplicar por la resistencia 2 y eso será igual a 60.75 menos 0.53 radianes. De igual manera yo puedo calcular para la inductancia 2 y la inductancia 2 viene a ser la corriente 2 por J omega de L2. Y esto está igual a 190.97, 0.984 radianes. Listo. ¿Preguntas de esta parte? Como le ven, es un poco largo, justamente por lo que estamos trabajando con fasores. Se empieza a alargar el problema, ¿sí? Claro que si estuviéramos trabajando con respecto al tiempo fuera un poquito más, mucho más complicado, porque a la final estamos solamente utilizando circuito, leyes básicas de los circuitos, ¿sí? Vamos a veamos otro ejemplo, ejercicio. Veamos no, no, este es un poco fácil, entonces mejor pasamos a la otra temática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte de aquí? ¿No? Ya. ¿Cómo le ven? A pesar de que fue un circuito bastante sencillo, se empezó a alargar porque teníamos dos fuentes, tenemos resistencias, tenemos estas impedancias y no es un circuito muy largo, es un circuito pequeño, ¿sí? Entonces existen otras reglas que nos pueden ayudar a trabajar con los circuitos, ¿sí? Entonces, las otras reglas que vamos a ver vienen a ser el método de mallas y el método de nodos. Entonces, vamos a iniciar esta de aquí, el método de nodo. Les voy a dar la parte teórica y mañana hacemos ya ejercicios considerando los dos métodos. Ya. Entonces, primero, método de nodos.
Antes de ir a este paso, veamos. No, mañana les explico otra cosa de los fasores. Bueno, iniciamos esto. Método de nodos. El método de nodos a la final nace de la ley de corrientes de Kirchhoff porque justamente está aplicada con respecto a los nodos. Y obviamente considera las corrientes, pero en base al cálculo de los voltajes de los nodos. Y se aplica especialmente cuando tenemos fuentes de corriente, pero también puede estar aplicado con otro tipo de fuentes. Pero ayuda mucho cuando tenemos justamente fuentes de corriente y nos ayuda a procesar la información y tener informaciones o sistemas de ecuaciones más pequeños. Entonces, comúnmente va a quedarse en un sistema de ecuaciones, en un sistema de dos ecuaciones, comúnmente, no siempre. Y nos ayuda a simplificar los cálculos. Simplificar el método de nodos. Entonces, por ejemplo, vemos un ejemplo básico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este voltaje. Vamos a colocarle un voltaje de 20,0 grados. Vamos a tener aquí una impedancia. Vamos a ponerle esto como una impedancia con valor 2 más J1. Luego aquí le voy a colocar con una impedancia J2 y acá otra impedancia de J3. Y tenemos aquí mi corriente y esta corriente es de 18 amperes con ángulo de 0 grados. Ya. Entonces, para aplicar el método de nodo, siempre vamos a trabajar primero con un nodo de referencia. El nodo de referencia viene a ser mi nodo de masa. Entonces, el primer paso es tener una referencia. Entonces, para mí, y comúnmente le vamos a colocar con respecto a masa. ¿Sí? Ese va a ser mi nodo de referencia. Ya. Solamente porque es fácil calcular con respecto a un nodo de referencia que será 0. Luego vamos a colocar los distintos nodos, que son los puntos de encuentro. Entonces, por ejemplo, yo tengo a este nodo de aquí, si ustedes le ven, viene a ser el mismo punto. Y este yo le voy a colocar como mi nodo B. Esto es lo mismo que si yo tuviera mi circuito conectado de esta manera. Tengo nodo A y tengo este otro circuito en el nodo B. Bueno, también estos van al mismo nodo y aquí tengo mi corriente. Listo. Entonces aquí yo tengo mi nodo A y mi nodo B. Y entonces nosotros podemos escribir, si le ven, este sería mi punto común, escribir la ley de corrientes de Kirchhoff directamente considerando tensiones en estos nodos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener una corriente.
una corriente, le voy a colocar corriente 1. Luego me llega esta corriente que era la fuente, le voy a poner una corriente I que ingresa y luego yo voy a tener distintas corrientes. Estas dos les voy a hacer que salga. Corriente 2 y corriente 3. Entonces yo puedo hacer la sumatoria de las corrientes, como habíamos dicho, todo lo que entra, que sería la corriente I, más la corriente 1 es positivo y las otras corrientes negativas, ¿sí? También podemos hacer que esta corriente I, que es la que sabemos, vaya hacia este otro término. Entonces sería corriente 1 menos corriente 2 menos corriente 3 sería igual a menos la corriente I, ¿sí? Solamente para mandarla al otro lado, ya que es un valor que sabemos. La corriente 1 va a ser igual ¿a qué será igual? A la caída de potencial de esta impedancia dividido para esa impedancia. Entonces sería el voltaje A menos el voltaje B dividido para 2 más J1. Luego la corriente 2, ¿a qué será igual? La corriente 2 será igual al voltaje B dividido para la impedancia 2, que sería J2, menos la impedancia B, digo la tensión B, dividido para J3. Y esto sería igual a menos 18 amperes. Y todo esto, recordemos, estamos en pasores. ¿Sí? Ya. Entonces, con esta ecuación, como ven, nosotros vamos a tener dos tensiones, dos incógnitas, que viene a ser el voltaje A y el voltaje B. Pero si le vemos el circuito, que era este nodo, el voltaje A sí lo tenemos, que sería 20,0 grados. Y por lo tanto, esta ecuación cae directamente e inmediatamente tenemos mi tensión B, que luego le calculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me ha ayudado a hacer esta ley de nodos? Comúnmente este paso no se lo realiza, sino que inmediatamente nos vamos a este paso de aquí. Entonces me ayuda a simplificar el trabajo del circuito y el trabajo matemático. E inmediatamente, en vez de estar trabajando por mallas separadamente, si tengo estos nodos comunes, me ayuda a tener estas ecuaciones mucho más rápido y me ayuda a observar mejor el circuito. ¿Sí? Luego vamos con el método de mallas. El método de mallas, en cambio, bueno, este es para el método de nodos y este vamos a hacer el método de mallas. Ya. En el método de mallas, en cambio, utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff, pero como les digo, comúnmente esa ley la sabemos mentalmente e inmediatamente ya pasamos las ecuaciones necesarias para calcular, que en este caso serían las corrientes. Listo. Entonces, vamos con un ejemplo también bastante básico. Tenemos una tensión. Tenemos la resistencia, la inductancia, un capacitor y una fuente de corriente dependiente. Entonces, esta fuente de corriente dependiente es 2 y 1. Tenemos el capacitor de 500 microfaradios, 4 milihenrios de inductancia
y 3 ohmios de resistencia. Este voltaje es raíz de 2 por 10 por coseno de 1000t. Coseno, le voy a poner omega de t, y omega es igual a 1000. ¿Ya? Entonces, comúnmente vamos a ver las mallas. Esta sería mi malla 1 y mi malla 2. Y en estas mallas nosotros vamos a trabajar con corrientes que van a circular en mi malla. Entonces, esta sería la corriente de la malla 1 y esta sería la corriente de la malla 2. ¿Sí? Entonces, veamos. Veamos cómo calculamos, por ejemplo, de la malla 1. De la malla 1, listo. De la malla 1, nosotros si pasamos a frecuencia, antes de nada, tenemos 10, 0 grados, 3 ohmios, J 4 ohmios, menos J 2 ohmios y la fuente dependiente, que sería 2 y 1. Ya. Entonces, ahora sí podemos calcular de la malla 1, podemos considerar las caídas de tensión, pero nosotros ya podríamos calcular esas caídas de tensión considerando las leyes de Ohm y considerando la corriente. Entonces, esta sería la corriente 1 y esta de acá la corriente 2. Entonces, nosotros vamos a tener esto que sería mi tensión, que sería 10, 0 grados. Yo ya le puedo colocar que esta tensión va a ser igual a la caída de tensión que existe en la resistencia 1, que sería 3 ohmios por la corriente 1. Y luego nosotros vamos a tener lo que sucede en la impedancia, en esta impedancia que es la inductancia, que viene a ser J 4 ohmios por la diferencia que existe entre la corriente 1 y la corriente 2, porque las dos están circulando a través de la impedancia. Entonces sería impedancia 1 menos, corriente 1 menos corriente 2. Y con eso nosotros podríamos dejar la ecuación como 3 más J 4 ohmios por la corriente 1 menos J 4 por la corriente 2. Este sería considerando la malla 1. Considerando la malla 2, en cambio nosotros vamos a tener en el otro sentido, ¿sí? Tenemos nuestra fuente, le voy a colocar siempre la fuente, o si quieren hacerle todo a las ecuaciones, considerando que es igual a 0, o la puedo sacar y que sea mi término independiente, que sería 2 veces la corriente 1, me va a dar menos J2 por la corriente 2, menos J 2 ohmios por la corriente 2. Y luego otra vez vamos a tener la diferencia de corrientes en mi impedancia de 4 ohmios. En ese caso nosotros vamos a tener menos J 4 y en este caso nosotros vamos a tener la corriente 1 de igual manera menos la corriente 2. Listo.
Y esto lo vamos a despejar para que quede todo en función de las mismas variables. Entonces veamos. Listo. Este sería igual que nos queda. Igual 0. Vamos a poner todo en en la otra parte de la ecuación. Y sería igual, déjenme ver si queda algún término. Mm, Así, aquí está. Nos queda, vamos a pasarle todo a este término, sería 2 más J4. Le revisan, por favor, si estamos pasando bien. Corriente 1. Luego le pasamos el otro que sería más J2 más J4 de la corriente I2. Y esto sería igual a 0. ¿Sí? Bueno, lo importante aquí es que nosotros vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Y vamos a tener la corriente 1 y vamos a tener la corriente 2. ¿Sí? Con todo, luego le vamos a revisar esto de aquí, pero aquí lo importante para mí es esto de aquí que nosotros vamos a tener o podemos trabajar con estas ecuaciones, pero las vamos a trabajar o las podríamos trabajar con matrices. Entonces sería 3 más 4J menos J4 y luego tenemos este 2 más J4 y J6. Y aquí tenemos la corriente 1 y la corriente 2. Y esto sería igual a 10 y el otro que sería igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podríamos estar aplicando cualquier regla de las leyes de matrices. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar con esta matriz considerando matriz inversa. También podemos trabajar con otras propiedades de las matrices. Todo depende de que, em, de cualquier método que para ustedes es familiar, ¿sí? Una cosa que estoy dudando aquí y quiero que ustedes revisen y mañana le vemos. Quiero que revisen si esto es correcto, ¿sí? Que vean los signos y quiero preguntas de eso mañana. ¿Qué ha sucedido aquí? Si esto está bien, si esto está mal, ¿sí? De este método de mallas. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a hacer ya ejercicios un poco más complejos, considerando un método de nodos y mallas que ya vienen a ser un poquito más larguitos, ¿sí? Justamente este tipo de ejercicios es donde nosotros ya tenemos más elementos y más fuentes en el circuito, entonces ya necesitamos otro tipo de métodos y no solamente considerar lo que es impedancias equivalentes como lo habíamos calculado, sino también ya nos empieza a ayudar estos métodos, ¿sí? Y estos métodos deben estar bastante claros. El método de mallas, método de nodos, ya lo habían visto, pero ahora la diferencia es que estamos con fasores. Entonces, el día de hoy lo dejamos ahí para que puedan movilizarse las distintas clases y el día de mañana sí empezamos con ejercicios, nodos y mallas y también tal vez un inicio de algún ejercicio que esté en el tutorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Recuerden de revisar esto y antes también. En el ejercicio que nosotros hicimos anteriormente, ¿dónde está? En este ejercicio de aquí, yo les hice en radianes todo. Hagan el mismo ejercicio, pero considerando
grados para que ustedes empiecen ya a practicar la utilización de la calculadora, también la utilización de números complejos, y esto lo pueden realizar muy bien el día de hoy para que ustedes ya empiecen a ejercitar el trabajo con números complejos. De igual manera, este de aquí, si quieren, practiquen con el voltaje 2, pero que el voltaje 2 no sea sinusoidal, sino que directamente sea coseno. Entonces, para que ustedes vean las diferencias que ha tenido. Entonces, eso hace, ¿sí? Solamente por practicar. Y luego revisan justamente esto de método de nodos y mallas. Quiero que vean si este signo estamos colocando bien, ¿sí? Entonces, mañana les pregunto esto primerito. Listo. Entonces, nosotros vamos al... Entonces, nosotros nos vemos el día de mañana. Esta clase queda grabada y también les compartiré el OneNote de esta clase. Entonces, si no tienen preguntas, nosotros podríamos pasar a, ya podríamos cerrar la llamada y el día de mañana podemos continuar. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿me preguntas? ¿Todo bien? Sí. Listo. Entonces, el día de mañana continuamos, chicos. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.